gracias por la oportunidad y yo voy a analizar este tema Bien. de la importancia de analizar las experiencias agroecológicas como un requisito para este escalamiento, ¿no? Con Mateo hablamos un poco de dividirnos y yo voy a hablar de una parte más técnica ecológica en esta oportunidad y Mateo va a hacer abordaje más desde el punto de vista sociocultural. Entonces, esta transparencia, esta presentación yo se la envié para que la tengan después, así que la van a poder disponer. Entonces, vamos a hacer una introducción, ¿no? Cada vez es más evidente la necesidad de una agricultura más sustentable, que disminuya el uso de insumos porque son costosos y peligrosos, que sea ecológicamente adecuada, socialmente más justa y que facilite el acceso a más agricultores y agricultoras que han quedado marginados. Está claro, esto también, que no basta para lograr esto mejorar un poco, hacer buenas prácticas agrícolas. Por supuesto que es mejor hacer buenas que malas, pero no es la esencia del problema. El problema es un cambio profundo, no un maquillaje, como yo le llamo una revolución en el pensamiento de las ciencias agropecuarias. Ello implica, por lo tanto, el rediseño y manejo de sistemas agropecuarios, agroecosistemas, a nivel local y general, ¿no? Debemos recuperar y fortalecer y aprovechar procesos ecológicos, servicios ecológicos, que nos brinda la biodiversidad y los conocimientos asociados. Debemos entonces usar estrategias generales, grandes principios, pero adecuados a las características ecológicas y socioculturales que se transforman en prácticas locales de agricultores y agricultoras. Y acá empezamos a entender que hay un problema, entre comillas, que es que no hay recetas universales. No podemos tener un vademecum de prácticas agroecológicas, ¿no? Entonces necesitamos generar prácticas locales, porque cualquier principio de agroecología se concreta localmente, pero necesitamos un diálogo a nivel más general, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un nuevo enfoque y abordaje en las ciencias agropecuarias. Y eso es la agroecología. La agroecología es un nuevo paradigma, nuevo enfoque, una revolución en el pensamiento de las ciencias agropecuarias, ¿no? Que cambia, cuestiona y redefine la investigación, la extensión, la educación, la formación, quién tiene el conocimiento, cómo se genera, y que propone, entre otras cosas, un rediseño de los agroecosistemas, barajar y dar de nuevo, otro modelo. Lo que hemos visto y lo que estamos analizando acá es que somos conscientes, en la presentación se hacía referencia a mi reflexión acerca de qué hubiera pasado hace 25 años o 30 años y la realidad del escalamiento de los sistemas bajo manejo agroecológico en los últimos años en la región. Ahora también estamos percibiendo que podría ser mayor. Hay un potencial que no se alcanza. Conscientes de la crisis, ¿no?, de sistemas agroecológicos. ¿Dónde están los impedimentos, ¿no? Y acá vemos que hay restricciones de varios tipos. Primero, quienes dicen, bueno, no estamos tan mal, no es cierto esto, lo dejo a un lado, ¿no? Esto, tratar de convencer a quien todavía no ve el problema es más complicado. Pero luego tenemos un montón de personas que dicen, sí, me gustaría, pero no se puede. O no es para mí. O sí, sé, lo vi, pero no sé cómo se hace, no sé cómo empezar. O necesito ver para creer. Como la agroecología viene con un replanteo, necesito ir y ver una experiencia, entre comillas, exitosa para convencer. Por lo tanto, necesitamos esos ejemplos, esos que se llaman faros agroecológicos, porque permiten ver, arrojan luz sobre el camino a seguir. Ahora, también sabemos que existen experiencias exitosas, pero tenemos dos problemas. Muchas veces no se conocen y a veces, aunque se conocen, aunque yo sé dónde están, no están sistematizadas, analizadas, estandarizadas, como para que podamos recoger enseñanza general. Necesitamos entonces mostrar, pero también discutir y analizar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, dónde, quiénes, por qué. Debemos reflexionar sobre las propias experiencias, comunicar las experiencias exitosas, las que están en proceso de cambio, y también las no exitosas. Tenemos que aprender a que se obtiene mucha información, a veces incluso más,
de aquello que no salió como esperábamos. Porque entender por qué un principio que debería haber funcionado no funcionó, aporta información valiosísima. Necesitamos extraer, por lo tanto, enseñanzas generales, pero de experiencias locales. No existen experiencias generales, existen casos concretos, locales, social y ecológicamente, de los cuales tenemos que aprender a leer, extraer experiencias generales, principios generales. Bueno, ¿cómo es que se hace esto? Entonces, vayamos a lo que a veces sucede. Una experiencia agroecológica. Vamos a visitar, esta es una experiencia en Argentina, llegamos al lugar y empezamos a recorrer. Bien, ¿qué es lo que hay que mirar acá? ¿Qué mira? ¿Qué nos cuentan? Nos dicen acá sembré tal cosa, tal día. Fíjense, en otro lugar, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Este es en Ecuador, o sea, no es un problema pampeano, en todos lados es lo mismo. Llegamos a la experiencia y nos empiezan a contar la práctica, es decir, ¿qué se hizo ahí? Acá sembré tal día, tal fecha, puse tal variedad, apliqué tal producto. Lo que nos cuentan es lo local, la anécdota, ¿no? Es lo más fácil, lo más sencillo, ¿no? Y acá viene un problema. Yo no me puedo llevar esa experiencia local y generalizarla. Hay que tener cuidado con no empezar a generar recetas agroecológicas. Ah, anoto, ¿qué puso usted? Y me lo llevo como una receta. No, porque hay una enorme variabilidad de regiones, de sistemas, de agricultores, de agricultores. Por lo tanto, necesitamos extraer de experiencias locales algo más general. Necesitamos un lenguaje universal que permita salir de lo local para extraer lo general. Es el lenguaje de los principios agroecológicos, de las funciones ecológicas, que esto es universal. Entonces, bueno, la pregunta es a veces, ¿cómo hago este cambio? ¿Cómo hago la transición? O como me gusta más, ¿no? Norma Juárez, mexicana, en un artículo, acuña el término reconfiguración agroecológica. Me gusta más la reconfiguración. Entonces, bueno, ¿cómo es que yo hago esa reconfiguración? Y si yo la hice, ¿cómo la cuento? ¿Cómo la presento? ¿Cómo explico a los demás para que les sea de utilidad? Entonces yo voy a proponer acá una metodología, todo en 25 minutos, de alguna manera que sigue como una serie de pasos, ¿no? Los síntomas, los problemas, los objetivos, los principios agroecológicos, las funciones, las estrategias, que se concreta todo eso en una práctica. La práctica es el final de un recorrido conceptual que es importante entender. Entonces, bueno, voy a analizar esto, los síntomas, los problemas. Entonces, síntomas y problemas. Bueno, el síntoma es lo primero que yo veo. Llego, ¿qué veo? Sequía, veo plagas. Es lo inmediato, lo urgente, lo que a veces es planteado por el agricultor o agricultora como si fuera el problema. Pero una cosa es el síntoma y otra cosa es el problema. El síntoma es la concreción del problema en una manifestación. Presencia de plagas, hay cárcavas, hay erosión, tengo bajo rendimiento, tengo muchas malezas, tengo baja rentabilidad, es muy variable. Esos no son los problemas, esos son los síntomas. Lo que la agroecología pretende es resolver el problema. Entonces, ¿el problema qué es? A lo mejor un balance inadecuado de nutrientes, falta de rotaciones, falta de biodiversidad. Es muy raro que un agricultor diga, menos mal que vino porque ando falto de biodiversidad. No, pero ese a lo mejor es el problema. Entonces, una cosa es el síntoma y otra cosa es el problema, que a veces es lo que hay que resolver. Entonces la pregunta es, el síntoma es sencillo porque es expresado, es visual, pero ¿cómo detecto los problemas? ¿Cómo hago yo para entender lo profundo, lo que hay que cambiar? Tengo dos instrumentos, el diagrama de sistemas y los indicadores. El diagrama de sistemas es esto del enfoque sistémico. Si yo logro entender, representar, comprender esto que estoy viendo como un sistema con entradas, salidas, componentes y relaciones entre componentes, voy a poder ver cosas que a simple vista no se ven, como salidas inadecuadas de productos, ingresos excesivos de productos, altas dependencias, etc. No voy a abundar porque tengo muy poco tiempo, quiero dejar la idea. La otra manera, el otro instrumento que nos permite detectar cosas que a simple vista no se ven, es el uso de indicadores, ¿no? El indicador es una variable muy sencilla, yo pongo simplificando lo complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los agroecosistemas son muy complejos y para entenderlos debemos abordarlos en su complejidad
sin desarmarlos demasiado. Pero debemos tener algún instrumento que nos permita simplificar un poco. Y estos son los indicadores. Esta es una propuesta que les envié con la bibliografía. Y de alguna manera el indicador es una variable, un número, un valor que hace perceptible una tendencia que normalmente no es sencillamente percibida. Estos son indicadores. En un instrumento como es un vehículo, un carro, yo necesito para poder conducirlo y tomar decisiones, tener en un lugar visible un conjunto de indicadores que me traducen aspectos súper complicados en valores sencillos que me dicen a mí lo que tengo que hacer. La velocidad, el combustible, la temperatura. Me dan señales claras de cómo está funcionando y qué es lo que debo hacer. Lo mismo hay que hacer para los agroecosistemas, cosa que no es tan sencilla. Si yo logro tener un conjunto de indicadores, ¿no? Un conjunto de variables, ecológicas, socioculturales. No voy a abordar en esto en profundidad, pero yo esos conjuntos de indicadores, una de las características es que puedo ponerlos en una escala universal para todos los indicadores sociales, culturales, ambientales, ecológicos, que están en distintas unidades. Yo puedo a través de escalas 0 a 1, 0 a 4, estandarizarlos. De esa manera puedo construir gráficos como este, de tela de araña, que permiten en un golpe de vista ver dos fincas, la roja y la verde, y yo claramente veo, mientras más hacia el borde está externo, mejor. La roja es mejor que la verde, pero aún percibo cuáles son los aspectos en la finca roja que hay que arreglar, el ingreso, la satisfacción, y la verde veo que es muy deficitaria. También podría comparar, como aquí, con más indicadores, 3 sistemas de manejo en la zona hortícola de La Plata, acá en Argentina, una zona hortícola muy grande, bajo invernadero. Se ven 2 cosas claramente. Primero, la insustentabilidad del modelo, pero que avanzó porque tiene rentabilidad y satisface las necesidades. Pero por otro lado, otra cosa que se ve, que cuando uno asume el modelo de invernadero, los sistemas son prácticamente iguales. Es un paquete que no permite diferenciarse. Eso también claramente se ve usando los indicadores. Otra forma es en el tiempo. Acá lo que se ve es lo que la ingeniera Claudia Flores hizo con un conjunto de agricultores. Fue primero a hacer un diagnóstico, lo que está en verde, fíjense, mientras más adentro, peor, muy deficitario estos sistemas productores familiares en La Plata. Y luego está en rojo cuáles fueron los avances que se consiguieron luego de un proceso de asesoramiento con estos productores luego del diagnóstico. Permite ver el antes y el después. También me permite ponerlo y comparar fincas, acá hay 5 fincas. Me permite también evaluar cosas tan complejas, por ejemplo, el potencial de regulación biótica, ¿no? Y yo digo, si hay suficiente biodiversidad, puedo lograr mantener la regulación biótica, que no haya plagas. Bueno, y acá con otra investigadora lo hicimos para sistemas pampeanos argentinos, porque aquí se estaba perdiendo los sistemas ganaderos. Y con ello los ambientes asociados a la ganadería. Nosotros decíamos, con la ganadería se van los ambientes asociados, se va la biodiversidad y ello disminuye el potencial de regulación biótica. Es decir, los sistemas puramente agrícolas, los azules, los que están en el medio, tienen mucha menor capacidad de regular las plagas que los sistemas en rojo, que aún tienen sistemas ganaderos. Fíjense qué interesante los indicadores, cómo permiten ver cosas que si no. También lo pudimos hacer para un conjunto de decisiones en torno a áreas periurbanas donde tengo unidades de paisaje. Imagínense que yo en un área periurbana, sometida a la presión inmobiliaria de todo tipo, tengo que decidir qué ambientes van a desaparecer. Entonces, este es un caso en Mendoza, una provincia árida de la Argentina, donde en esta tesis había varios ambientes que se caracterizaron en una región. Dijimos, bueno, podemos caracterizar que hay 6 tipos de ambientes. Y más o menos esta foto representa. El tema es, ¿cuáles son más valiosos? ¿Cuáles debo preservar? ¿Y valiosos en qué? Como hábitat de la biodiversidad. Entonces lo que hicimos fue, con indicadores, lo que está en la izquierda, estas barras verticales, lo que hicimos fue ponerle un valor biológico-ecológico. Los ambientes natural de secano, seminatural el azul, natural de ribera el amarillo, se ordenaron por su valor en proveer condiciones de hábitat de biodiversidad. Y lo interesante fue que luego, a la derecha, evaluamos cuál era la preferencia de la sociedad sobre esos paisajes.
y no valoraron los paisajes de acuerdo al valor biológico, sino a otros valores. Por ejemplo, el paisaje agrícola convencional, que es el gris, el de menos valor, fue muy valorado porque era lindo, porque era prolijo. La sociedad le gustan esos paisajes y en la disputa por cuáles conservar hay que entender estos dos aspectos, el valor en sí y el valor que la sociedad le otorga, a veces porque hay valores estéticos, lo que requiere entonces un conocimiento. Bueno, esto es simplemente cómo este instrumento, que son los indicadores, permite resolver todos estos problemas y detectarlos, ¿no?, cuando no es sencillo. También a gran escala los indicadores se pueden usar en una zona como acá, 49 fincas de horticultura en una zona argentina. Yo puedo ver con colores rojo, verde, amarillo, cuáles están cerca de la sustentabilidad y cuáles no. Y saber si hay un patrón o está distribuido al azar. Y claramente acá arriba a la izquierda aparece una zona donde las fincas son más insustentables, lo que permite entender que ahí ocurre algo. Algo social, algo de conocimiento, calidad ambiental. Yo ya no voy buscando a ciegas, sino ya me han permitido enfocar. Este es, segundo, objetivos y principios, que es fundamental. Los objetivos, esto me parece que es importante reflexionar, porque a veces corremos el error de presumir que todos los productores y productoras tienen los mismos objetivos, que son los nuestros, ¿no?, los que aprendimos en la facultad, incluso los agroecológicos. Y no es cierto. Es importante escuchar, preguntar, ¿qué quiere? Este es un caso muy conocido en Argentina donde el productor dijo, yo quiero tranquilidad, fue palabra que usó. Quiero disminuir los riesgos, quiero bajar los costos, disminuir los insumos, evitar la manipulación de productos tóxicos, estabilizar la producción, dejar un legado a la familia. Entonces es muy importante escuchar. A veces nosotros tratamos de imponer lo que sabemos como lo que quisiera ese productor o productora y a veces cometemos errores. Luego digo, diagnóstico, problemas, síntomas, objetivos, principios agroecológicos. Bueno, ¿qué principios de la agroecología, de todos estos que conocemos, los 10 principios de la agroecología, yo podría poner en juego en esta finca, ¿no?, para los problemas que tiene, para los síntomas que veo? Luego también me puedo preguntar, ¿qué función ecológica? Entonces, ¿qué función ecológica es la que tengo que reponer, reconstruir, fortalecer, potenciar en este campo, que me devuelva un funcionamiento que yo ahora necesito porque no quiero poner más insumos, ¿no? Y de alguna manera estas son las funciones ecológicas que son reconocidas que puede proveer la biodiversidad. Entonces, fíjense, bueno, ¿qué quiero? Polinización, quiero regular plagas de enfermedades, mantener la flora, ¿no? ¿Dónde está mi principal problema? Yo quiero todo, pero bueno, ¿cuál es el que necesito fortalecer? Y también me pregunto, bueno, ¿y cómo estoy en eso? ¿Cómo estoy de biodiversidad funcional? ¿Cuál es, de dónde parto? ¿Tengo buena, mala, no? Por ejemplo, ¿no?, en la zona pampeana, estos ambientes seminaturales en los bordes. Bueno, mucha gente los sacó, los eliminó, porque los consideraba como vegetación que no había sido sembrada y había que eliminar. Pero claro, esto está relacionado todo a una regulación biótica enorme, que lo que me tiene que permitir es poder evaluar cómo está mi trama trófica. Este es un clásico ejemplo de la literatura secundaria, pero bueno, es lo mismo que necesito. Finalmente, ya estoy terminando, debo traducir ahora lo que yo busqué como objetivo, como la capacidad que tiene el sistema, en alguna estrategia que voy a poner en juego, que finalmente la voy a concretar localmente en una práctica. Entonces, la estrategia o las técnicas son los principios generales. Bueno, voy a poner abono verde, voy a hacer un policultivo, voy a hacer un cultivo de cobertura, necesito agregar borduras, franjas de vegetación, islas de vegetación, rotaciones. Estos son, ¿qué es lo que yo necesito para fortalecer el proceso, que resuelve el problema, que es un síntoma y una preocupación del agricultor o agricultora? Y luego, ese principio del abono verde lo concreto localmente con alguna especie, tal otra, que finalmente es la anécdota, que no es lo importante, es la concreción local de una idea general, que yo tengo que tener esta capacidad. Por ejemplo, siembro para Argentina 5 kilos de trébol rojo con trigo.
Si yo voy a una finca y me llevo esta receta, no me sirve, sin entender el porqué. Entonces, finalmente, y ya termino, una cosa que tengo que preguntarme también es, bueno, quiero hacer esta transformación, pero imagínense que tengo 50 fincas, acá le llamamos campos. ¿Los 50 están en la misma capacidad de ser transformados, reconfigurados? ¿O puedo hacer un ranking? Bueno, tengo 5 o 10 muy difíciles, otros más o menos fáciles, y empiezo con estos que son los sencillos. ¿Se puede medir eso? Sí, se puede medir. Nosotros proponemos la idea del potencial agroecológico. El potencial agroecológico es la capacidad de cambio de un sistema, de transformación. Y depende de 3 cosas. Uno, lo sociocultural es las ganas, los objetivos, la capacidad del agricultor o agricultora, su conocimiento, su convencimiento, su independencia. No me importa el que dirán, puedo empezar, me gusta ser pionero. Hay otros que no, yo quiero ver, a mí no me gusta que me digan hippie. Todo esto nos han dicho nosotros. Eso es fundamental. ¿Con qué contamos? Segundo, biológicamente, ¿cómo está esa finca? ¿Está destruida o tiene un potencial agroecológico bueno porque tiene buenos suelos todavía, buena biodiversidad, rotaciones? Este es con qué contamos. Y tercero, el contexto exterior. ¿Hay asesoramiento? ¿Hay premios? ¿Hay precios diferenciales? ¿Hay insumos para la agroecología o estoy en un desierto donde soy el único y todo eso va a ser cuesta arriba? Con esto, y ya termino, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, comparamos nosotros 2 productores familiares, en una zona donde hay todavía agricultura y ganadería, campos de 100, 150 hectáreas, que para esta zona no es mucho, que tienen cría, ganadería, donde no entró la revolución verde. Nosotros nos preguntamos con Ramón Ciesar, ¿por qué no entró? Hubo algo que evitó, porque no tenía tan buenas condiciones como otras zonas que se transformaron en productores sojeros. Dijimos, bueno, pero no se dejó avasallar, pero tampoco se transformaron en agroecológico. ¿Por qué? Entonces dijimos, vamos a medir ese potencial agroecológico. Y lo que hicimos fue, estas 2 fincas las comparamos. Fíjense a la derecha. Lo estamos presentando en 2 maneras diferentes. Lo que hay son los indicadores. Entonces, digamos, potencial sociocultural, en primeras columnas, sobre un valor de 3, muy bueno. Quiere decir que había convencimiento, conocimiento, ganas de ir por parte de los agricultores y agricultoras. Ahí no está el problema. Lo biológico ecológico, ¿cómo era la característica ecológica? Tenían, sí, buena diversidad tienen potrero, bueno, tienen muchas parcelas, tienen diversidad, tienen alambrado, tienen arboleda. Bien, el problema no estaba por ahí. ¿Dónde está el problema? Fíjense la tercera columna que baja, lo externo, la presión externa, las instituciones, nosotros mismos los ingenieros agrónomos, nosotros somos el problema muchas veces. Las condiciones, no hay créditos, los miraban mal, los despreciaban. Entonces, claramente, con esta manera podemos nosotros entender dónde tenemos que trabajar para lograr esta transformación y el escalamiento de la agroecología. ¿Dónde está el problema? Creo que esto es muy bueno para poder identificar. Finalmente, para cumplir con los tiempos y dejar tiempo para la discusión. Se dan cuenta que es muy rápido, es un panorama, ¿no? La idea es esto, dejarlos con ganas y con preguntas. La idea es, queremos expandir la agroecología, sabemos que hay un potencial que no se alcanza, requeremos entonces, entre otras cosas, difundir experiencias exitosas a través de faros agroecológicos. Ahora, no basta llevar a la gente al faro y decirle qué se hizo. Necesitamos un lenguaje común que permita entender cuál fue el aporte de la agroecología y compartir esas experiencias para quien vaya allá, aunque sea de otra región, pueda aplicar esos principios reformulándolos en otras experiencias. Por lo tanto, esto lo necesita sistematizar, o sea, encontrar una manera, un orden, un conjunto de como pasos necesarios para sistematizar esas experiencias basadas en procesos y funciones psicológicas y con un enfoque sistémico, o sea, sistema. Esto requiere entonces una metodología y capacitar. Es muy importante lograr capacitar. Muchos técnicos y técnicas de terreno están en contacto con estas experiencias, pero creo que falta todavía ordenarnos para poder sacarles el jugo, como decimos. Y es posible hacerlo, y la propuesta que he presentado apunta en ese sentido. Bueno, muchas gracias, creo que he cumplido con los tiempos y he dejado bastantes interrogantes, me parece.